Bueno, ahora vamos a comenzar con el seminario de virus de la gripe. El virus de influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Esto hace que se divida en 4 géneros, influenza A, B y otros 2 géneros más que no son tan importantes saberlos en este momento. El virión está constituido por 10 proteínas estructurales diferentes, de las cuales las de mayor importancia, como se observa en el gráfico, son la hemaglutinina, la neuraminidasa y la nucleoproteína. También la ribonucleoproteína y la nucleocápside. Este complejo de proteínas, a su vez, también hay otro complejo que acompaña, que son las proteínas PB2, PB1, que forman parte del complejo de la polimerasa. Existen además 2 proteínas que no son estructurales. De ellas, la NS1 solo se detecta en células infectadas. Sin embargo, la NS2 se ha identificado recientemente asociada a M1. Cuando hablamos de el virus de influenza, están descritos 15 subtipos de proteínas de hemaglutinina y neuraminidasa. La proteína hemaglutinina es el principal antígeno del virus, con el cual va a ir dirigida la respuesta inmune neutralizante. Esto me va a dar como resultado anticuerpos protectores. Además, su variabilidad antigénica, que se traduce en la aparición de nuevas cepas, es lo que lo convierte en el principal factor desencadenante de epidemias y pandemias. La neuraminidasa es importante como antígeno también, aunque los anticuerpos antineuraminidasa no son neutralizantes salvo en altas concentraciones. Sin embargo, reducen tanto el título de virus como las lesiones en pulmón. Su variabilidad genética es alta y una de las características de este virus es su genoma de tipo ARN. Esto le confiere una variabilidad genética y antigénica, lo que me va a dar como resultado una infección que generalmente sabemos, ya por experiencia en el 2009, produce brotes epidémicos y en ese caso fue pandémico. Bien, como dijimos, este tipo de virus tiene la facilidad de generar nuevas cepas por mutación y reorganización de sus segmentos genéticos entre las distintas cepas humanas y animales. Cuando hablamos de mutación, lo que llamamos de drift o deriva antigénica, es la que dijimos que es la responsable de las epidemias anuales. Son cambios en las mutaciones de los nucleótidos individuales de los genes que codifican a los sitios antigénicos de la hemaglutinina y la neuraminidasa. Cuando decimos reorganización, tipo shift o salto antigénico, es el responsable de las pandemias periódicas en el caso del virus de la gripe A. La hemaglutinina se da cuando 2 virus de influenza diferentes infectan una misma célula, debido a que el genoma es segmentado y habiendo 2 cepas virales en el proceso dentro de una misma célula. Esto es relativamente frecuente y produce la introducción genómica en la cápside del virus que antes no correspondía. Por lo tanto, este tipo de proteínas de superficie, como hablamos la hemaglutinina en la neuraminidasa, le confiere una clasificación. Por ejemplo, H1N1, H3N2, H5N1 y así sucesivamente. Una de sus características más importantes es que son pleomorfos, son esféricos. La envoltura, como dijimos, tienen estas proteínas como la hemaglutinina, la neuraminidasa, la proteína de membrana que se designa con la letra M, M2, y en la cara interna está revestida por la proteína de matriz que se designa con las siglas M1. El genoma de los virus de la gripe A y B
tiene 8 segmentos en su nucleocápside helicoidal y hay un ARN en sentido negativo unido a una nucleoproteína y transcriptasa, por la cual va a facilitar el ingreso a la célula y comenzar su replicación. La gripe es la infección vírica más frecuente y significativa. Si hablamos un poquito de historia, uno de los momentos más relevantes se produjeron en el 1918, donde existió la gripe llamada española, que causó aproximadamente más de 10 millones de muertes en todo el mundo, y se estima que este número podía ser incluso mayor. Por eso es un virus que tiene un comportamiento epidémico y pandémico, tiene una estacionalidad, generalmente circula en los meses invernales o en temporada de lluvias en los países subtropicales. En Argentina sabemos que existe un sistema de vigilancia epidemiológica a través del cual se encarga de hacer la vigilancia de todos los rescates virológicos, haciendo su tipificación y su documentación. Como podemos observar en este gráfico, gracias a nuestra vigilancia epidemiológica, se va documentando el rescate viral de acuerdo a las semanas epidemiológicas y la frecuencia de cada virus. Esto, como dije, es a través del Sistema de Vigilancia Nacional, el SISA, y es lo que llamamos un corredor endémico a través de cada semana epidemiológica. La curva de distintos colores me habla de las distintas frecuencias. Fíjense que en los meses invernales es donde hay mayor número de casos y es lo que llamamos un brote. Cuando hablamos de las vías de transmisión, como sabemos, es un virus que se adquiere a través de la vía respiratoria, sobre todo a través de las gotitas que liberamos al hablar. Y es importante que el mayor contagio se produce cuando estamos a una distancia de aproximadamente 1 metro. Estas partículas, si bien no quedan suspendidas en el aire, nosotros inhalamos por nuestra vía aérea y rápidamente van al tejido respiratorio. Otra de las formas que también podemos adquirir el virus es por contacto con estas determinadas gotas que contienen el virus, que a través de tocar distintas superficies sin higienizarnos las manos y tener contacto con nuestra vía aérea, al tocarnos la cara o los ojos, podemos adquirir y comenzar nuestro cuadro infeccioso. Una vez que el virus ingresa a través de nuestra vía aérea, va a penetrar en nuestra barrera de defensa. Recuerden que en las primeras clases hablamos de la inmunidad innata, donde todo el tejido respiratorio estaba revestido por una capa de mucina que actúa como como una primera etapa de defensa. Nuestra célula epitelial de nuestro tracto respiratorio es su principal blanco, por lo cual se va a unir a esta superficie a través del antígeno viral y de la galactosa del ácido siálico de nuestra célula hospedadora. Eso va a lograr la endocitosis del virus, con lo cual va a generar una vesícula endocítica que va a permitir que ingrese al interior de la célula y de esa forma va a sufrir cambios en la membrana. En este cambio hablamos de las proteínas de tipo M1, M2, previamente. Va a desprender el genoma viral de tipo ARN al citoplasma y este mismo, a través de un mecanismo dependiente de ATP, va a transportarse al núcleo. Una vez dentro del núcleo, se va a producir la transcripción y la traducción por las enzimas y ribosomas de nuestra célula y eso va a dar como resultado nuevas partículas virales. De esa forma se va a replicar dentro de su célula de su huésped. Por eso, cuando hablamos de qué tipo de protección poseemos para defendernos
El primer contacto dijimos que es la barrera o sea, la inmunidad innata, esta capa mucociliar que reviste todo el endotelio respiratorio. Después tenemos el pH del estómago, enzimas como la colagenasa, la hialuronidasa y la tripsina. Toda esta activación de células de la inmunidad innata en el pulmón van a ser activadas por moléculas virales que van a ser detectadas a través de los receptores de tipo TOL número 8 que van a estar presentes dentro de la célula. Esto va a lograr una atracción de células de la inmunidad, como por ejemplo los macrófagos y las células dendríticas, y van a dar como resultado productos derivados del oxígeno como el anión superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales de hidroxi, óxido nítrico y demás. Luego de comenzar esta primera etapa de una activación de la inmunidad innata, va a dar como resultado una tormenta de citoquinas. Esto me va a permitir la liberación de interleuquinas tipo 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina tipo 6, 8 y de interferón, por lo cual esta liberación por parte de las células del huésped va a atraer a los linfocitos y a los leucocitos. Este tipo de células también me va a lograr la liberación de prostaglandinas, en especial el tipo 2, y las partículas virales de hemaglutinina y neuraminidasa van a actuar como pirógenos. Por lo tanto, me va a empezar a elevar la temperatura y esta liberación de las citoquinas proinflamatorias va a llevar a una hiperactividad del sistema bronquial y obstrucción de la vía aérea, por lo cual vamos a empezar con dificultad respiratoria y aumento de secreciones. Este tipo de hiperactividad y de tormenta citoquínica me lleva a un infiltrado leucocitario y de células y a su vez este tipo de replicación viral dentro de la célula va a destruirlas. Por lo tanto, va a prolongarse todo este proceso inflamatorio y la tormenta de citoquinas. Cuando tenemos que describir lo que llamamos inmunidad adaptativa, es la respuesta inmune que está mediada por anticuerpos. Los anticuerpos anti-hemaglutinina tienen la función de neutralizar el virus, impidiendo la unión de la hemaglutinina con el ácido ciálico, evitando así el ingreso a la célula del endotelio respiratorio o bronquial. Además, estos anticuerpos neutralizantes dejan marcado al virus para un proceso de opsonización. Este tipo de anticuerpos antineuraminidasa reduce la eficiencia de liberación del virus de las células infectadas, ya que el papel de la neuraminidasa es la liberación de las partículas virales del ácido ciálico. Cuando decimos una respuesta inmune celular como parte de inmunidad adaptativa, está mediada, por supuesto, por las células T, los cuales han sido clasificados en dos grupos, de tipo CD8 o linfocitos citotóxicos o CD4 que son los cooperadores. Estos se diferencian en TH1 y TH2 y de acuerdo a las citoquinas que lo activen van a liberar citoquinas inflamatorias. Para que mi linfocito T se active, sabemos que tiene que producirse lo que llamamos presentación antigénica, preferentemente a través de las células dendríticas o los macrófagos, que necesitan de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, para las cuales van a exponer en su superficie fragmentos o el epítope antigénico hacia el linfocito T específico para de esta forma activarlo. Una vez que se produce esta presentación antigénica, va a activar, proliferar y van a migrar hacia los ganglios linfáticos de los pulmones para poder destruir a las células infectadas. Y a su vez poder diferenciarse en lo que llamamos células de memoria, que me van a ser muy útil en un segundo contacto con el mismo tipo antigénico, acelerando la respuesta de los anticuerpos.
Es importante saber que una persona infectada puede contagiar hasta un día antes de presentar algún síntoma y hasta 5 a 7 días después de haber comenzado los síntomas. El virus de la gripe preferentemente produce síntomas respiratorios, los cuales son fiebre, escalofríos, malestar, cefalea, mialgias. Cuando el proceso es más severo, ya vamos a tener dificultad respiratoria y, como dijimos, esta respuesta hacia la cascada de citoquinas me provoca una hiperreactividad bronquial con aumento de las secreciones, también me da mayor tos. ¿Qué es importante para nuestra materia que ustedes entiendan? El diagnóstico. El diagnóstico de una enfermedad en primera parte siempre va a ser clínico, el interrogatorio y el examen físico, que me va a dar todos estos datos que previamente les dije. Y lo segundo es cuál es el mejor método para llegar a mi diagnóstico microbiológico. Recuerden que en el caso de virus de gripe, los métodos de mayor porcentaje de gol estándar es el cultivo. Si bien el cultivo está determinado con un gol estándar porque tenemos la documentación y la tipificación de mi virus, es un método muy costoso y me lleva mucho tiempo. En muy pocos lugares se realiza, no es accesible y es muy difícil utilizarlo cotidianamente como método diagnóstico. Hay de dos tipos, el cultivo tipo clásico y un cultivo un poco más rápido, pero de todas maneras tiene las mismas características. Sin embargo, lo más accesible y útil y rápido, que también tiene buenos resultados, es la detección del antígeno por inmunofluorescencia o a través de el método directo de tipo real time o PCR. Esos son los más utilizados, donde tenemos una documentación clara y precisa de qué tipo de virus es y me permite hacer el diagnóstico rápidamente. Cuando hablamos del valor predictivo en adultos mayores, en mayores de 60 años ambulatorio tenemos un 30%. Sobre todo, fíjense qué bajo que es cuando no tengo síntomas ni síntomas. Por eso es importante utilizar este tipo de métodos diagnósticos cuando se presentan los síntomas. Si nosotros nos fijamos en personas mayores de 65 años que tienen síntomas y que le hago el estudio, por ejemplo, una detección ya sea por PCR, el valor de 50 puede llegar inclusive hasta los 90. Por lo cual es muy importante el interrogatorio y detectar la persona sintomática. ¿Cuáles son los puntos de prevención? Dijimos que es importante cubrirse la nariz y la boca al toser, así evito la dispersión de las gotas de secreciones respiratorias que puedan contener el virus, lavarse las manos frecuentemente para evitar contraer el virus a través de superficies contaminadas, evitar lugares concurridos con poca distancia y poca ventilación, evitar saludar de mano o de beso cuando esté uno enfermo y, por supuesto, concurrir rápidamente a un servicio de salud evitando la automedicación. Uno de los puntos más importantes que tiene el virus de la gripe es que existe una vacuna, por medio de la cual puedo evitar las formas graves, disminuir la mortalidad y tiene una frecuencia anual por la variabilidad antigénica que hablamos previamente. ¿Cuáles son las indicaciones? Son todas las personas mayores de 65 años, el personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre, las puérperas hasta el egreso hospitalario de los máximos 10 días, personas de 2 a 64 años que contengan algún factor de riesgo o comorbilidad. La indicación a partir de los 6 meses en los niños y hasta los 2 años en niños sanos.
Si es de primera vez son 2 dosis y si ya la recibió previamente es una sola. Y en adultos es una sola dosis. Bien, bueno, espero que le haya sido útil y nos estaremos viendo pronto.